Imagina escuchar acerca de hombres que se atrevieron a burlarse de Jesucristo y sufrieron las consecuencias más terribles. Hoy exploraremos las historias de 15 personas que se atrevieron a burlarse de Jesús, de su poder y de su divinidad, y que enfrentaron terribles consecuencias. Comencemos. Número 1. John Lennon. John Lennon, uno de los miembros más influyentes de los Beatles, hizo una declaración controvertida en 1966 que resonó en todo el mundo. Él dijo, el cristianismo desaparecerá, se encogerá y desaparecerá. No necesito discutirlo. Estoy seguro y se me probará correcto. Somos más populares que Jesús. Ahora, no sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo. Esta declaración fue recibida con choque e indignación, especialmente en países fuertemente cristianos como Estados Unidos. Hubo boicot a la música de los Beatles, quema de discos y una avalancha de críticas contra la banda. Lennon intentó retractarse más tarde, pero el daño ya estaba hecho. El impacto de las palabras de Lennon es un ejemplo claro de cómo las blasfemias y declaraciones irrespetuosas pueden generar repercusiones profundas y duraderas. En 1980, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, un fanático obsesionado que citó la propia declaración de Lennon como una de las motivaciones para su acto. Chapman disparó 5 veces contra Lennon, acertando 4 tiros en la espalda y el hombro del músico. Lennon fue llevado al hospital, pero no resistió a las heridas. Su muerte conmocionó al mundo y dejó una marca indeleble en la historia de la música. Antes de continuar, no olvides de darle like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras publicaciones. Continuemos. Número 2. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, una de las mayores estrellas de Hollywood, tuvo un destino trágico que muchos asocian a su actitud hacia el cristianismo. En una ocasión, cuando Billy Graham, el famoso evangelista, visitó a Monroe durante una presentación de su espectáculo, él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle. Tras escuchar lo que el predicador tenía que decir, ella respondió, no necesito a tu Jesús. Pocos días después, el 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta en su apartamento en Brentwood, Los Ángeles. La causa oficial de la muerte fue de barbitúricos, pero muchos especulan que hubo más en la historia. Marilyn Monroe, nacida Norma Jean Mortenson, fue una figura icónica del cine estadounidense. Su vida personal estuvo marcada por dificultades, incluyendo una infancia conturbada, problemas de salud mental y una serie de relaciones tumultuosas. Su éxito en la gran pantalla no fue suficiente para traer la paz que tanto deseaba en su vida personal. La interacción de Monroe con Billy Graham es a menudo citada como un momento clave que simboliza su rechazo al cristianismo y a la fe. La muerte de Monroe conmocionó al mundo y dejó muchas preguntas sin respuesta. Aunque oficialmente considerada un suicidio, hay teorías que sugieren que ella puede haber sido víctima de asesinato debido a sus conexiones con figuras poderosas, incluyendo los Kennedy. Independientemente de las circunstancias exactas, su muerte trágica a los 36 años de edad sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de las consecuencias potenciales de rechazar la espiritualidad. Número 3. Thomas Andrews, creador del Titanic. Thomas Andrews, el diseñador del RMS Titanic, es otro ejemplo de cómo la arrogancia puede llevar a la caída. Andrews y el equipo de construcción del Titanic proclamaron que el barco era insumergible debido a su diseño avanzado y compartimentos estancos. Este orgullo y confianza excesiva fueron simbolizados por la famosa declaración atribuida a un empleado de la White Star Line, ni Dios puede hundir este barco. El 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural, el Titanic colisionó con un iceberg y se hundió, resultando en la muerte de más de 100 personas, incluyendo a Andrews. La tragedia del Titanic es frecuentemente vista como un recordatorio de la fragilidad humana y de la futilidad de la arrogancia frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza y la voluntad divina. Andrews, como el arquitecto jefe, fue visto por última vez ayudando a pasajeros a escapar y tratando de salvar vidas hasta el final.
El naufragio del Titanic fue uno de los desastres marítimos más infames de la historia. El Titanic era un símbolo del progreso tecnológico y del lujo, y su hundimiento se considera una advertencia sobre la confianza ciega en la invulnerabilidad. En la noche fatídica, el Titanic navegaba a una velocidad alta a pesar de las advertencias de icebergs en la zona. Cuando el barco colisionó con el iceberg, los compartimentos estancos que debían mantenerlo flotando fallaron, y en pocas horas, el insumergible Titanic estaba en el fondo del Atlántico Norte, llevándose consigo cientos de vidas. Thomas Andrews es frecuentemente recordado como un héroe trágico. Durante el naufragio, fue visto distribuyendo chalecos salvavidas, ayudando a mujeres y niños a entrar en los botes salvavidas y asegurando que los pasajeros supieran la gravedad de la situación. Su dedicación hasta los momentos finales destaca su carácter, pero también sirve como un testimonio sombrío de las consecuencias del orgullo y la arrogancia humana. Número 4. Anás. Anás, uno de los sumos sacerdotes más influyentes de Jerusalén, desempeñó un papel central en la condena de Jesús. El Nuevo Testamento relata que él fue el primero en interrogar a Jesús después de su arresto en el jardín de Getsemaní. Durante ese interrogatorio, Anás demostró desprecio y falta de respeto por el mensaje de Cristo. Poco tiempo después de la crucifixión, Anás fue destituido de su posición de poder, y sus maniobras políticas no pudieron salvarlo de la desgracia que siguió. La tradición histórica nos cuenta que él murió de manera ignominiosa, un recordatorio de que la justicia divina no puede ser subvertida por el poder terrenal. La caída de Anás sirve como una advertencia de que aquellos que se oponen a la verdad y a la justicia divina encontrarán su fin de manera trágica. Número 5. Charles Manson. Charles Manson, líder de un culto que cometió asesinatos brutales en los años 1960, también se involucró en actos de extrema maldad. Manson y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, asesinaron a varias personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate, en un intento de incitar una guerra racial que Manson llamaba el Tereskelter. Él afirmó ser la encarnación de Cristo y usó manipulación y violencia para controlar a sus seguidores. Manson, nacido en 1934, pasó la mayor parte de su juventud en instituciones correccionales. En los años 1960, formó la familia Manson, un grupo de jóvenes seguidores que él manipulaba a través de sexo y adoctrinamiento. Distorsionó enseñanzas bíblicas y las usó para justificar sus planes malignos, afirmando que era un Mesías destinado a liderar a sus seguidores a través de un apocalipsis racial. En 1969, Manson ordenó una serie de asesinatos brutales, incluyendo el de Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses. Aunque los asesinatos fueron cometidos por sus seguidores, Manson fue considerado el mentor intelectual por incitar y planear los crímenes. Su juicio fue ampliamente divulgado y fue condenado a cadena perpetua, donde pasó el resto de su vida hasta morir en 2017. La vida y los crímenes de Manson son un testimonio aterrador de las consecuencias del rechazo de los valores espirituales y de la adopción de la violencia y el engaño. Usó su habilidad para manipular y adoctrinar para conducir a sus seguidores a cometer actos horribles, bajo la falsa alegación de ser una figura mesiánica. Su historia sirve como una advertencia sobre el peligro de los falsos profetas y de los liderazgos espirituales corruptos. Número 6. Jim Jones. Jim Jones, líder del Templo del Pueblo, manipuló y engañó a muchos para alcanzar sus objetivos, prometiendo un paraíso comunal. Jones lideró a sus seguidores hacia Guyana, donde estableció la comunidad de Jonestown. Inicialmente, Jonestown fue presentado como una utopía, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla de control, manipulación y miedo. Jones usó lavado de cerebro y amenazas de violencia para mantener a sus seguidores bajo control. El 18 de noviembre de 1978, Jim Jones lideró a más de 900 personas hacia un suicidio colectivo en uno de los eventos más trágicos de la historia moderna. Cuando el congresista Leo Ryan visitó Jonestown para investigar abusos de derechos humanos, él y varios otros fueron asesinados por los seguidores de Jones. Temiendo la represalia,
Jones ordenó que sus seguidores tomaran cianuro mezclado con Flavid, resultando en la muerte de 918 personas, incluyendo a más de 300 niños. La manipulación de Jones y la tragedia de Jonestown reflejan la historia de Caifás, mostrando las consecuencias devastadoras de la corrupción y el engaño. Caifás, el sumo sacerdote que orquestó el arresto de Jesús, manipuló el juicio para asegurar la condena. Jones, de manera similar, usó su liderazgo para manipular y destruir vidas. Su historia recuerda la importancia del discernimiento espiritual y la vigilancia contra aquellos que usan la religión para manipular y controlar. Número 7. Adolf Hitler. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, es frecuentemente visto como una personificación del mal absoluto. Con su ideología de superioridad racial y genocidio, llevó a millones a la muerte y trató de exterminar al pueblo judío. Su búsqueda de poder absoluto y adoración recuerda las características del anticristo descrito en el Apocalipsis. Hitler nació en 1889 en Austria y ascendió al poder en Alemania durante un periodo de inestabilidad política y económica. Prometió restaurar la gloria de Alemania e implementó políticas basadas en su ideología de superioridad aria. Hitler y su régimen nazi fueron responsables del Holocausto, el sistemático asesinato de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas, incluyendo gitanos, personas con discapacidad, prisioneros de guerra y disidentes políticos. La propaganda nazi frecuentemente usaba imágenes y lenguaje religioso para manipular a la población. Muchos de sus seguidores veían a Hitler como una figura mesiánica, y él incentivó esta imagen para consolidar su poder. Sin embargo, su adoración al poder y su brutalidad contrastan fuertemente con las enseñanzas de humildad y amor de Jesús. Hitler murió por suicidio en 1945, pero su legado de destrucción y sufrimiento permanece como un aviso sombrío. Su búsqueda de poder absoluto y su rechazo de los valores espirituales resultaron en una de las mayores tragedias de la historia moderna. La ascensión y caída de Hitler ilustra el peligro de líderes que se erigen contra los principios espirituales y éticos en busca de dominación y control. La historia de Hitler puede ser comparada con el anticristo profetizado en el Apocalipsis, un líder maligno que engaña y persigue a los seguidores de Cristo, representando el poder destructivo de la arrogancia y el odio, y enfrentando un fin trágico e inevitable. Número 8. Los soldados que se burlaron en la cruz. Los soldados romanos que se burlaron de Jesús durante su crucifixión son personajes de profundo desrespeto. Les golpearon, le escupieron y finalmente le clavaron en la cruz. La burla de estos soldados no pasó desapercibida. Aunque la Biblia no detalla los destinos individuales de estos hombres, muchos de ellos enfrentaron destinos violentos en las guerras romanas que siguieron. La tradición y la historia nos muestran que muchos de estos soldados murieron en batallas sangrientas, pagando el precio por su falta de respeto a lo sagrado. Número 9. David Cores. David Cores, conocido como la reencarnación de Cristo, manipuló a sus seguidores para que creyeran en él. En 1993, la sede de su culto en Waco, Texas, fue cercada por el FBI, resultando en un cerco de 51 días que terminó trágicamente con la muerte de Cores y 75 de sus seguidores, incluyendo mujeres y niños. Cores, nacido Vernon Wayne Howell, asumió el control de los davidianos en los años 1980. Predicaba que era el último profeta y usaba su interpretación apocalíptica de la Biblia para justificar su control y abusos. Manipulaba a sus seguidores a través de adoctrinamiento, control psicológico y abusos físicos, incluyendo relaciones sexuales que él afirmaba eran divinamente ordenadas. El cerco de Waco comenzó cuando el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, intentó ejecutar una orden de registro y arresto en la comunidad debido a acusaciones de abuso infantil y almacenamiento ilegal de armas. El intento resultó en un tiroteo, y el FBI asumió el control de la situación. El cerco duró 51 días, durante los cuales negociaciones tensas y esfuerzos para persuadir a Cores a rendirse fueron infructuosos.
El 19 de abril de 1993, el FBI lanzó un ataque final usando gas lacrimógeno en un intento de forzar la rendición. Sin embargo, un incendio comenzó en el complejo, resultando en la muerte de Cores y 75 seguidores, incluyendo muchos niños. La causa del incendio es controvertida, pero la tragedia de Waco permanece como una de las operaciones de aplicación de la ley más debatidas y lamentables en los Estados Unidos. Número 10. Benito Mussolini. Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, se proclamó a sí mismo como el salvador de la nación y persiguió a la Iglesia Católica. Mussolini era un orador carismático y usó su habilidad para manipular a las masas y consolidar su poder. Se presentó como un líder mesiánico que traería gloria a Italia, pero su régimen fue marcado por brutalidad, opresión y una alianza desastrosa con la Alemania nazi. Nacido en 1883, comenzó su carrera política como socialista antes de fundar el movimiento fascista en 1922. Lideró la marcha sobre Roma, que resultó en su nombramiento como primer ministro. Mussolini rápidamente consolidó su poder, estableciendo una dictadura total y suprimiendo la oposición. Promovió la idea del Estado fascista como una entidad divina, exigiendo lealtad absoluta al régimen. Durante su régimen, hizo varios intentos de controlar y subordinar a la Iglesia Católica. Aunque firmó los pactos de Letrán en 1929, que establecieron la Ciudad del Vaticano como un Estado soberano, continuó promoviendo el fascismo como una especie de religión secular. Su persecución de disidentes y su brutalidad generalizada alienaron a muchos cristianos y líderes religiosos. En 1940, Mussolini se alió con Adolf Hitler y entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias del Eje. Su liderazgo incompetente y decisiones militares desastrosas llevaron a la derrota italiana y al colapso de su régimen. En 1943, Mussolini fue depuesto y arrestado, pero fue rescatado por comandos alemanes. Intentó establecer un nuevo gobierno títere en el norte de Italia, pero en 1945, con la inminente derrota de las fuerzas del Eje, intentó huir a Suiza. Mussolini fue capturado por partisanos italianos y ejecutado sumariamente. Su cuerpo fue llevado a Milán y colgado boca abajo en una plaza pública, donde fue sometido a ultrajes por la multitud. Su muerte brutal marcó el fin de un régimen tiránico y es recordada como un ejemplo de la justicia implacable que puede aguardar a aquellos que abusan del poder. Número 11. Joseph Stalin. Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, gobernó con mano de hierro, resultando en la muerte de millones debido a purgas políticas, hambre forzada y represión brutal. Stalin perseguía cualquier forma de religiosidad, intentando erradicar la fe en Dios y reemplazarla por el culto a su propia personalidad. Su régimen de terror y opresión transformó a la Unión Soviética en un estado totalitario donde la libertad religiosa y otras libertades básicas eran severamente restringidas. Nacido en 1878 en Georgia, comenzó su carrera política como revolucionario bolchevique. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin consolidó su poder y se convirtió en el líder absoluto de la Unión Soviética. Implementó políticas de colectivización forzada de la agricultura e industrialización rápida, resultando en grandes desplazamientos poblacionales y hambruna en masa, especialmente en Ucrania, donde millones murieron durante el Holodomor. Stalin también lanzó una serie de purgas políticas conocidas como el Gran Terror, durante las cuales millones de personas fueron ejecutadas, encarceladas o enviadas a campos de trabajo forzado. Entre las víctimas estaban miembros del Partido Comunista, militares, intelectuales y ciudadanos comunes, acusados de traición o actividades contrarrevolucionarias. El régimen de terror de Stalin fue uno de los más brutales del siglo XX. Promovió el ateísmo estatal, cerrando iglesias, persiguiendo clérigos y promoviendo el culto a su propia personalidad, convirtiéndose en un dios secular para muchos soviéticos. La propaganda y la represión se utilizaron para eliminar cualquier forma de disidencia religiosa o política. Stalin murió en 1953 y su régimen de terror dejó un legado de sufrimiento y muerte.
La Unión Soviética pasó por un periodo de desestalinización bajo su sucesor Nikita Khrushchev, quien denunció los excesos y crímenes de Stalin. Sin embargo, el impacto de sus políticas y la devastación que causó continúan siendo recordados como una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la negación de los valores espirituales. Número 12. Judas Iscariote. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, entró en la historia como el traidor más infame. Vendió a su maestro por 30 piezas de plata, un valor irrisorio para la traición más profunda. En Mateo 26, 14-16, vemos a Judas planificando su acto vil, cuando fue a los principales sacerdotes y les dijo, «¿Qué me daréis y yo os lo entregaré?». Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Su traición culminó con un beso en el jardín de Getsemaní, tal como se describe en Mateo 26, 48-50. Jesús se dirigió a él diciendo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Las consecuencias fueron devastadoras. Dominado por el remordimiento, Judas intentó devolver el dinero, pero los sacerdotes lo rechazaron. Atormentado por la culpa, se ahorcó. En Hechos 1, 18-19 encontramos la descripción macabra de su fin, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por medio. Y todas sus entrañas se derramaron. La traición de Judas es un recordatorio sombrío de la devastación que la deslealtad puede causar. Judas, quien fue elegido como uno de los 12 apóstoles, tenía la oportunidad de caminar junto a Jesús y ser testigo de sus milagros y enseñanzas. Sin embargo, su traición no fue solo una cuestión de dinero, sino de un corazón corrompido y distante de la fe verdadera. La historia de Judas sirve como una advertencia sobre la importancia de la fidelidad y el peligro de la traición. Su figura es a menudo utilizada para simbolizar la traición y la deslealtad en diversas culturas. Número 13. Ananías y Zafira. Al inicio de la Iglesia cristiana, en Hechos 5, 1-11, encontramos la historia de Ananías y Zafira, una pareja que intentó engañar al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad y trajeron solo una parte del dinero a los apóstoles, mientras afirmaban estar entregando el total. Pedro confrontó a Ananías, preguntándole, «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?». Ananías cayó muerto inmediatamente y 3 horas después, el mismo destino encontró a Zafira. La muerte súbita de la pareja sirvió como una advertencia severa a la joven comunidad cristiana sobre la seriedad de la honestidad y la integridad delante de Dios. El versículo 11 enfatiza el impacto de esta tragedia, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La historia de Ananías y Zafira destaca la importancia de la transparencia y la verdad en la vida espiritual. Aunque estaban entre los primeros cristianos que compartían todo en común, intentaron parecer más de lo que realmente eran, guardando una parte del dinero para sí mismos mientras afirmaban estar donando todo. Su acción no fue solo una mentira a los apóstoles, sino un intento de engañar al propio Espíritu Santo. Esta deshonestidad fue vista como una grave ofensa no solo contra la comunidad cristiana, sino contra Dios. La muerte de Ananías y Zafira fue un evento chocante para la joven iglesia, sirviendo como una advertencia sobre la importancia de la integridad y la seriedad de mentir al Espíritu Santo. La comunidad cristiana fue recordada de que Dios no tolera el engaño y que la honestidad y la sinceridad son fundamentales en la vida de fe. Número 14. Herodes Agripa I, rey de Judea, es otro ejemplo de arrogancia y blasfemia castigadas. En Hechos 12, 21-23 se le describe aceptando adulación divina. En un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les dirigió la palabra. El pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no dio la gloria a Dios y murió comido de gusanos. La muerte horrible de Herodes es una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo y la usurpación de la gloria que pertenece a Dios. Herodes,
que gobernó con mano de hierro y buscó ganar favor popular a través de actos públicos, dejó que la adulación y el orgullo lo cegaran ante la verdad de su propia mortalidad y falibilidad. Permitió que las personas lo idolatrasen como a un dios. Número 15. Simón el Mago. Simón, conocido como Mago, intentó comprar el poder del Espíritu Santo de los apóstoles Pedro y Juan. En Hechos 8, 18-24 leemos sobre su oferta y la respuesta contundente de Pedro. Simón, arrepentido, pidió que oraran por él reconociendo su error. Sin embargo, su historia permanece como una alerta sobre la imposibilidad de manipular o comercializar los dones divinos. El poder de Dios no puede ser comprado, intentar hacerlo acarreará consecuencias espirituales graves. Simón era un mago samaritano que impresionaba a las personas con sus habilidades. Cuando Felipe predicó en Samaria y muchos creyeron en Jesús, Simón también profesó fe y fue bautizado. Sin embargo, cuando vio que el Espíritu Santo era concedido a través de la imposición de manos de los apóstoles, ofreció dinero a Pedro y Juan para obtener ese poder. Pedro respondió severamente: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». La reprensión de Pedro destacó que los dones de Dios son gratuitos y dados por gracia, no pueden ser comprados ni vendidos. La tentativa de Simón de comprar el Espíritu Santo fue una grave ofensa, mostrando su mala comprensión de la naturaleza del poder divino. Simón, arrepentido, pidió que oraran por él, pero su historia sirve como un ejemplo de avaricia y malentendido espiritual. Estas historias subrayan la importancia de la pureza de corazón y la sinceridad en la fe. Estas narrativas antiguas y modernas nos recuerdan las consecuencias del orgullo, la blasfemia, la manipulación y el rechazo de los valores espirituales. Que estas lecciones nos guíen hacia una vida de respeto y reverencia, evitando los errores trágicos de aquellos que se burlaron de lo sagrado y enfrentaron destinos sombríos. Comente a continuación su opinión y deje un relato que conozca sobre las consecuencias de burlarse de Jesús. Dios lo bendiga y hasta el próximo video.